¿Hay alguno acá que ha hecho conmigo práctica? Sí, ¿no? Sí, eso se llama. Hemos hecho guardia, él sabe cómo es la emergencia, ¿no? Bueno, ustedes no están cansados. Vamos a ver el tema de la reumatología. Seguimos con los temas de reumatología. Vamos a hacer dos temas que son poco frecuentes. Uno es esclerodermia y el otro es dermatomiositis. Mi nombre es Álvarez Juan Carlos, director de la Universidad Nacional del Servicio de Emergencia. ¿Qué es esclerodermia? Esclerodermia viene del griego escleros, que es duro, y dermis, que es piel dura. Vean acá la imagen, tanto se esclerosa la piel, y tiene una fascia de pájaro, fascia de momia. Y como todas las enfermedades, tienen todas sus historias. Hipócrates, antes de Cristo, 200 años, él describe ya en personas la piel endurecida. ¿Por qué la gente tenía la piel endurecida? En el 836, Pantalente ya ve, le pone nombre, le pone esclerodermia. Y así va pasando, ¿no? Él hace, por ejemplo, carcósida, hace la biopsia. En el 45 recién se define esclerosis sistémica, porque esclerosis, ¿no? Esclerodermia, pinta fue esclerodermia, piel, pero no solamente la piel. Al comienzo comenzaron a ver y todo estaba en la piel, pero no era la piel. Ese término se sigue manejando hasta ahora. Los grandes libros, los tratados de reumatología siguen viendo esclerodermia y el peso. No como dermatomiositis, que todavía en psicología manejamos dermatomiositis, en el mundo ya se manejan enfermedades inflamatorias, idiopáticas, porque ya cuando veamos eso vamos a ver por qué. Entonces, sigue acá, ¿no? Los avances ya, y se ve que pacientes que tenían, que se definía como esclerosis sistémica, no tenía compromiso esclerodérmico. O sea, se van a ver que estas enfermedades tienen diferentes cuadros clínicos, diferentes fenotipos de la enfermedad, que cuando yo estudiaba, por ejemplo, ¿no? Yo estudiaba cuando hace más de 40 años, que era diferente al enfoque que se da en la medicina actual. La IgS es una enfermedad poco frecuente, 1 a 20 casos por millón, puede llegar hasta 500 casos de prevalencia en diferentes sitios del mundo. Frecuentemente estas enfermedades dan en mujeres en edad fértil. Ya, entonces acá tenemos que ver que, si bien es cierto, se estudian muchas moléculas, pero realmente el conocimiento no está muy claro, la ayuda que nos da estas cosas no está muy claro. Entonces, y hablando, por ejemplo, de la parte genética, ¿no? Por ejemplo, acá siempre vemos que tiene que ver mucho el antígeno leucocitario humano, que es el cromosoma 6, que es el que te va a tipificar el complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene mucha relación con esclerodermia. Pero no solamente son estos tipos de genes, porque también hay un montón de genes que se estudian con sus respectivos locos. Entonces, si no tiene, no sé si en el futuro el peso genético cobre un poco más de importancia. Entonces, lo que se ve es que de repente algo más del entorno esté influenciando para que ella pudiera tener esclerodermia. Algún factor, por ejemplo, epigenético, y acá tenemos varios, como puede ser la metilación del DNA, la acetilación de las histonas, o también un componente del medio ambiente.
y se han visto que muchas causas podrían producir esclerodermia. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, cuando algún paciente tiene derrame pleural por una neoplasia y se drena y drena y drena y por día botas 1 litro, otro litro, entonces, ¿qué cosa te plantean en neumología? La pleurodesis, cicatrizar la pleura. O sea, que se cicatrice y que no se secrete. ¿Por qué? Porque tiene un gasto alto. No puede estar el paciente todos los días como el tubo ahí, aparte de que es una fuente de infección, no puede estar metido el tubo, ¿cómo se llama? En el tórax, ¿no? Entonces, y ahí, ¿qué encontramos? Pomidona, bleomicina, ¿no? Entonces, muchos agentes, por ejemplo, acá ponen, ¿no? Fármacos, drogas, factores infecciosos, los virus, el virus del HIV, el HPLV1, los virus enterovirus, o sea, parásitos, o sea, han sido posiblemente desencadenantes en muchos pacientes, inclusive los que tomamos ultra cortada a mis alumnos en el hospital, tenemos muchos ACVs, no trabajo en emergencias, ya van muchos infartos, ACVs isquémicos, entonces la medicina de arranque es darle dosis altas de atorvastatina y se quedan, cuando ya se confronta, que si el paciente tiene ya infarto o ACV, se le da casi que tiene que tomar siempre atorvastatina. Entonces la atorvastatina muchas veces produce necrosis muscular. Entonces puede ser un desencadenante, un disparador, o puede ser simplemente un cuadro subclínico de minositis, porque acá podría, ¿cómo se llama?, producirse una alteración en el músculo, ¿no? Entonces muchas drogas pueden producir fibrosis. Entonces acá, ¿cómo se llama? Vamos a ver una serie de virus, inclusive de suplementos vitamínicos, ¿no? Y se ha tenido mucho en cuenta triptofano. En la fisiopatología, entonces, si se sabe poco sobre esto, también todo lo que se ha estudiado, y aparte que se han estudiado muchísimas moléculas, pues podemos hablar acá muchas cosas que lo que tienen que tener en la cabeza presente, que en la esclerodermia hay un trastorno vascular, hay un trastorno de anticuerpos, hay un trastorno de inflamación, y al final eso acaba en fibrosis. Yo quiero que piensen esto. Todo es una vasculopatía. O sea, el renal es una vasculopatía, es solamente espasmo. Eso quiere decir que es una microangiopatía no inflamatoria. Solamente se produce contracción y se produce renal. Entonces, hay una vasculopatía. ¿Ya? Entonces, cada forma de esclerosis va a tener de repente uno u otro. O al final todos esos mecanismos de vasculopatía, de inmunidad, de inflamación, al final van a producir. ¿Qué cosa produce la vasculopatía? Hipoxia, al contraerse produce hipoxia, daño. Esa reacción produce al final en el tiempo, porque los procesos pueden ser agudos, subagudos o de repente crónicos. Y con el tiempo, todas esas alteraciones que van a producir fibrosis. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad es típica, que es huérfana, porque a veces podemos tener otras enfermedades artrálgicas, hay en todo lado, pero la esclerodermia es huérfana. ¿Dónde se ve tanta fibrosis? Solamente en la esclerodermia. Pues podemos explicar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el agente etiológico, el factor, el desencadenante. ¿Qué va a producir? La vasculopatía. Acá, ¿dónde va a ser afectado? El endotelio. Ya, el endotelio puede producir ahí alteración, el pneumo produce espasmo, por eso se llama microtrombótica. Es una alteración microtrombótica. Eso va a la parte distal. No hablamos de vasos grandes, de vasos capilares. El tema principal, el problema del shock. El shock séptico, ¿dónde se daña? En los capilares, en la microcirculación. Entonces acá se va a afectar, ¿dónde se va a afectar todo esto? En la microcirculación.
Entonces ahí se produce un problema vascular. Por eso muchas veces el componente inicial es un componente vascular y no inflamatorio. Pero ¿por qué es inflamatorio? Porque entran anticuerpos ahí. Entonces, como ustedes ven acá, todo acaba, por ejemplo, de inflamación crónica, fibroblastos. Es un círculo vicioso porque todavía las células, ¿saben? Bueno, acá. Todas estas células son protectoras, el endotelio, las células madre, todas las células más son estimuladas para que se produzca estas cosas acá, el miofibroblasto. Esto se ve, cuando estos aparecen deberían ser destruidos. No se destruyen, van a producir más fibrosis. Y todos estos puntos negros son interleuquinas. Acá tiene que ver mucho el factor de necrosis tumoral, porque se ve sobreexpresado. Los expertos han encontrado hasta como 15 funciones que produce el factor de necrosis tumoral. Pues acá no solamente es ese, ¿no? Las interleuquinas y un montón de moléculas, ¿no? Vamos a ver clasificación. Entonces, se clasifica como esclerosis sistémica. Ya quiere decir que es una esclerodermia sistémica. Lo pueden llamar como esclerodermia sistémica o esclerosis sistémica, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la isquémica se llama esclerosis sistémica difusa y esclerosis sistémica limitada. Hay otros cuadros que son esclerodermia localizada, solamente esclerodermia, eso solo se da en la piel. Donde entre, acá puede haber fibrosis en la cara, en el pecho, puede haber en todo el cuerpo, pero es cutáneo, o sea, localizado en la piel, cutáneo. Puede ser en línea, cuando son en línea se van casi hacia el fondo, puede ser en placa solamente hacia afuera. Entonces, ustedes ven a una paciente con una mancha, una quemadura, puede ser una, se le dice morfea, se puede ser una morfea, una esclerosis localizada. ¿Ya? Puede ver síndromes similares a la esclerodermia, puede ver, se repite lo mismo, ¿no? En cuanto a la localizada, van a ver un montón de morfeas lineal, generalizada, como quieran ustedes, en cualquier forma. Ya ustedes ven acá, placas, ya, y acá en todos lados, todos van a palpar este paciente, todos tienen con placas de fibrosis, con una morfea generalizada. Ya, lineal acá, ustedes van a ver como líneas, diferentes formas, ¿no? La misma música, ¿no? Miren esta forma en golpe de sal. La fibrosis es tan fuerte que se mete hasta adentro, hasta puede incluir el periósteo. Se mete acá en un ovejo, parece que mira, llega hasta arriba, que produce, ¿no? Pérdida de cabello, zona frontal, ¿no? Entonces hay diferentes formas de morfea. Esclerodermia localizada. Si fuese así siempre la enfermedad, se debería llamar esclerodermia, ¿no? Porque solamente está en piel. Pero al final, esclerodermia llamamos a los sistemas. Entonces, ejemplos. Ahora, ¿cómo clasificamos la esclerosis sistémica? La sistémica o la esclerodermia sistémica. ¿Ya? Y ahí, nuevamente, ¿no? Esclerosis cutánea difusa, cutánea limitada. Como dice, ¿no? Hay esclerosis sistémica sin esclerodermia. O sea, tiene todas las alteraciones sistémicas, pero nada de la cara. Lo típico que da la esclerodermia no hay. O sea, son cuatro clínicos, fenotipos diferentes, ¿no? Lo que antes llamábamos. Acá hay unas diferencias entre la difusa y la limitada. ¿Ya? La afección cutánea es en parte distal, de miembros, al final afecta a todo, tronco, y en cambio la limitada solo se limita de acá para acá. La limitada también puede ser sin nada, solamente sistémico, sigue siendo limitada. La limitada puede ser solamente manos, caras.
La limitada solo puede llegar hasta acá, hasta el codo distal. Cuando ya se afectan todas estas cosas para acá arriba, es sistémica, difusa, ¿ya? Entonces el pronóstico es peor, pulso agresivo, progresión lenta. Una forma de limitada es el CRES. Ustedes siempre van a encontrar lo que llamamos CRES, porque es un término antiguo. A muchos expertos en reumatología indican de que ya no se debe tomar ese nombre, ¿ya? Pero es un clásico, pues. Calcinosis, R de Raynaud, E de problema del esófago, S de esclerodactilia y T de tena. Es fácil, ¿no? Entonces van a ver que la limitada generalmente va con su curso. O sea, ¿qué es lo que te puede matar esta limitada que tiene un pronóstico bueno? ¿No? Algunos pacientes te hacen un problema fuerte, severo, y después te producen hipertensión pulmonar. Una hipertensión pulmonar ciega, ¿verdad? Y en cambio, estos patas también te pueden matar porque es agresivo, porque producen el PI, fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Ahora, la fibrosis pulmonar de con el tiempo puede producir hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, manifestaciones sistémicas. En este cuadro, fíjense en esto. ¿Cómo es la proporción, el porcentaje de presentación de estos síntomas? Piel, 90%. Hablamos de esclerosis sistémica, ¿no? Raynaud, 90%. O sea, en la clínica no voy a encontrar todo en un paciente, pues hay un porcentaje. Miren, problemas gastrointestinales, sobre todo el esófago, 90%. De las cetáceas, 75%. Calcinosis, 25%. Y eso más da en niños. Cuando los niños tienen ahí, van a ver cayendo así de placas de cáncer, ¿no? Y así, ¿no? Problemas renales, se da generalmente en las difusas, ¿no? En las difusas, 5 a 10%. ¿Ya? Raynaud. Acá tienen que saber que ahí tiene 3 fases: palidez, cianosis y premia. Muy interesante. Ya, estoy hablando ya. Mira. Ya, entonces esto ya no lo explicamos. La capiloscopía. La capiloscopía es un problema. El Raynaud puede presentarse de manera aguda o puede presentarse con meses de evolución, meses, hasta un año de evolución. ¿Desde cuándo tienes que eso? Como el frío, tiene, ¿cómo se llama? Se pone pálido porque produce un vasoespasmo, ¿no? Hay un espasmo, el problema de la vasculatura, hablamos de su fisiopatología, entonces se pone blanco, ¿ya? No, todo hace como 3 meses. Entonces tiene esa tendencia crónica, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver? ¿Qué es lo que como médicos tenemos que ver? No puede identificar al paciente con su cara de pajarito, porque ya es evidencia que está en una enfermedad avanzada, ¿sí o no? Avanzada. Entonces ahí hay daño, justo lo que siempre yo les digo a mis alumnos, tenemos que detectar las enfermedades lo más posible en la fase precoz, que es donde más se puede predecir su evolución, porque uno no sabe, de repente tiene un marcador que tiene una tendencia altamente mortal, pero en la gran mayoría podemos darle un mejor tratamiento, un mejor seguimiento, y de repente vamos a controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, se puede hacer un video de la capiloscopía donde se ve, esta manito todavía no tiene, de repente tiene Raynaud, o sea, no tiene nada de fibrosis. En caso de la fibrosis, al día siguiente, al otro día, a ver, a mí está años. Está 3 años con Raynaud y recién al 4º año empieza recién a fibrosarse. O sea, son etapas. Depende de la enfermedad, depende del fenotipo. Actualmente todo el mundo pensaba antes no, que era así, por eso no. Ahora se han demostrado cuadros subclínicos, cuadros fenotípicos, y a veces eso se ve ayudado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista inmunológico tiene una característica eso, y con el tiempo eso lo va a mejorar.
Entonces, esta nota de la capiloscopía le va a decir si la actividad está en actividad, está latente, si está ya contraavanzado, en fase temprana. Generalmente son, a ver, ¿cómo se puede explicar así? ¿Sí? Son delgaditos. Los capilares son delgaditos, así en línea. ¿Sí? Y con el tiempo se van dilatándose. Como acá se van dilatando. En la fase activa, estas cosas acá son microhemorragias y el capilar se ve dilatado, hinchado, redondeado. Mira acá cómo está redondeado. ¿Qué indica eso? Actividad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, a medida que pasa, estos capilares se van destruyéndose y comienza a haber nuevos vasos. Son diferentes, tienen otra estructura, ya no es esa estructura normal del capilar. Entonces, ¿eso cuándo se da? Cuando no hay nada de fibrosis. Entonces, ¿qué cosa indica eso? Diagnóstico precoz. Ya, me cansé. ¿Usted puede seguir? Sí, ¿no? Inglés no. Puede ver una serie de alteraciones, ¿no? Generalmente, cuando entonces, los cambios que primero pasan en las manos, antes que se endurezcan, primero se inflaman. Primero se inflaman las manos, se hinchan. Después se hacen dedos en salchicha. Miren ahí sus manitos, sus dedos gorditos, turgentes. ¿Quién va a pensar que ese país es una esclerodermia? Está gordito, parece una celulitis. ¿Ya? Y con el tiempo, eso pasa a otra etapa, ¿no? A otra etapa y comienza de repente, como se va inflamándose, lo que les he explicado en la fisiopatología, comienza a haber inflamación, los cambios inmunológicos, comienza a haber fibrosis poco a poco. La fibrosis para que pues, se eleve, todavía muevo. Hay patrones para ver el grado de fibrosis, cuando está así en garra, entonces esa distancia que de acá a acá indica severidad. Cuando yo hago así, normal. Cuando ahí tiene un grado, 4, aquí 5, cuando ya no puedo jalar ya. ¿Y qué cosa indica eso? Que la fibrosis es tanta, que el tejido adiposo ya ha sido sustituido, que el espacio, todo, está lleno de cicatrización, de fibrosis, pues ya no se puede. Entonces, llega el momento que tanto es así que crea distalmente problemas de la circulación, que se amputan los dedos. Se amputan y se caen, pues. Se amputan y se caen. ¿Ya? Entonces, más o menos, esa es la evolución de la estereodactilia y todas esas cosas, ¿no? Por eso hay una fase hematosa, fibrótica y atrófica, pues, ¿no? Miren cómo está los dedos que se caen, ya no pueden ni mover. Y yo he visto hace como 2 meses pacientes así, todo destrozado. O sea, ya todavía acá llegan pacientes en ese nivel. ¿Por qué? Porque no se detectó en el momento adecuado. Estamos todos ahora, ¿no? ¿Ah? Aquí acá. Bien. La escucha. Para ver la esclerosis normal, cómo se junta, ¿no? La piel. Llega el momento, digamos, que no puede explicar, pues. Acá, duro, mira, ¿cómo acá se puede ya? Está todo duro, para ir jalando tu carpeta. Ya, calcinosis, digamos, severo, ¿no? Sistémica, compromiso pulmonar, hay hipertensión pulmonar, la principal causa, acá se produce falla cardíaca derecha, un paciente que tiene problemas, ¿no? de mortalidad aumentada. Ya, el lipid es una característica generalmente de esclerosis sistémica difusa, ¿no? En grados de 2 grados severos ya en pulmones, en panel y abeja. También puede afectar el corazón. Gastrointestinal, puede afectarse cualquier parte desde la boca. Comienza a producir menos saliva, el esófago, hay problemas en el tercio inferior, puede haber reflujo gastroesofágico, esófago en barré, puede haber problemas en el
intestino delgado, en el colon, cualquier parte, entonces da cualquier tipo de sintomatología. ¿De acuerdo? Avanzamos más rápido. Renal. Antes de que aparezca el tratamiento para la nefropatía, era la principal causa de mortalidad en los pacientes que tenían esclerodermia difusa. Ahora, quien es en primer lugar, esto es la hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar. El diagnóstico fue el Colegio Americano de Reumatología o el Colegio Europeo, ¿no? Usan lo que hemos estudiado, ¿ya? El tener el compromiso de la articulación de la campo falángica solo te da, o sea, el tener a ese compromiso te da 9 puntos. Y para que sea positivo, ¿cuántos puntos requiere? 9 puntos requiere. Entonces, a veces no tiene cierto, pero todo lo demás te los he explicado: la angiotensas, la cardiología, la hipertensión, renal, todo eso, ¿no? Inmunología. Hay un montón de marcadores inmunológicos que te indican qué subtipo. Acá ya no hablamos solamente, acá no hablamos. ¿Dónde dice acá esclerodermia? Ninguno dice esclerodermia. ¿Ya? Pero siempre seguimos hablando de esclerodermia, ¿no? Pero el mejor término de hacer esclerosis sistémica. Entonces van a ver que cada subtipo de enfermedad, porque este es esclerosis sistémica limitada. Y como este RNP, ¿qué es lo que más te produce? Problema pulmonar, insuficiencia renal. Señorita, ¿está durmiendo? Ah, no, está viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Encontramos este anticuerpo, U1-RNP. ¿Con quién está asociado? Con lupus. ¿Ya? Diagnóstico. La clínica, la capiloscopía, anticuerpos. Anticentrómero es para limitar. Anti-FCL70 es para difusa. Antipoco, isomerasa es para difusa. ¿Ya? Entonces, cuando se afecte un órgano, tenemos que pedirle exámenes de acuerdo a la afectación. ¿Ya? Digamos que sea pulmón. ¿Cómo veo que la alteración de la fibrosis? No, a ver, una tomografía que de frente voy a pedir, ¿cómo se llama? Una tomografía en panel de abeja, no, pues es lo más grave. Y cuando está en ese estado, ya no hay tratamiento, ya está fibrosado ya. ¿O no? Para que tú saques una cicatriz de tu cuerpo, tienes que extirparla, tienes que sacarla. Lo que está cicatrizado ya no se sale, ya está fibrosado para toda la vida, ya cambió de estructura, ya no hay ahí neumocito, está fibrosado. ¿De qué cosa se le espera? Cuando esté en las fases iniciales, cuando esté en neumonitis, en alveolitis. ¿Ya? Entonces ahí puedo pedir la tomografía de su solución. Entonces, de acuerdo a cada sistema, se tiene que hacer bien esto. En sus formas más graves, y eso lo veamos en el año antes de 1900. La esclerodermia difusa es una de las enfermedades humanas más terribles, como Titón. Perecer lentamente, como él, ser derrocado, desfigurado, arrasado, hasta convertirse literalmente en una momia, encerrado en una piel de acero que se contrae lentamente, cada vez más tirante. Es un destino que nunca se ha representado. Es la verdad. Nuevamente, como no pueden moverse, es horrible, ¿no? Entonces ya me voy. Ah, no, falta, ¿no? Vamos a hablar de miopatías. Miopatías inflamatorias idiopáticas. ¿Ya? Introducción. Miopáticas. O sea, acá el denomina es el músculo, pues la miopática. ¿Ya? Acá por eso decir, domina el músculo, hay debilidad. Tiene reacción, está bien su músculo, ¿no? Entonces, puede fatiga. Entonces acá vamos a ver una serie de por ejemplo, la dermatomiositis es del 5 al 15%. ¿Ya? En este sí se da de forma hormonal. Se da a los 45 años, se da a edad muy jóvenes. Y esto no han clasificado porque tiene otra característica
clínicas. El nuevo regular lo ha clasificado como dermatomiositis juvenil, que es diferente a la dermatomiositis normal, el adulto. ¿Ya? Entonces, eso está cambiando bastante. Ya la polimiositis. La poli se da por encima de los 40 años, siempre se enferma más en mujeres. Solamente la que da más en hombres es esta. Ahí ¿dónde está? Es la miositis por cuerpo de inclusión. Miositis por cuerpo de inclusión. Es la miositis que da por encima de los 50 años y que da en varones, ¿no? Bueno. Y ahora acá tienen la causas genéticas. Se ha estudiado bastante, acá tiene que ver el complejo mayor de maternidad, los otros temas también que tienen que ver con el complejo mayor, pero al final su decisión característica no se ha todavía enfocado muy bien. ¿Ya? Pues sí se ve que hay muchos elementos. Igual que la esclerosis sistémica, acá tienen un montón de elementos que pueden ser desencadenantes de la enfermedad. ¿Ya? Porque de repente no tenía nada y le ponen una vacuna contra la hepatitis y hizo su polimiositis. Ella agarra, se pone glúteos acá atrásito, el glúteo, y hace una dermatomiositis. O sea, hay una relación. Ahora, ¿cómo reacciona? Porque ese paciente comenzó a tener, para que sea catalogado como dermatomiositis, tiene que tener algo, anticuerpos, clínica, todo lo que es la patología. ¿Ya? O de repente también solamente son estimuladores. De repente tú tomas, por ejemplo, alguna medicina y te produce necrosis. Tú corres, ya es una miopatía. Por eso cuando uno estudia estas enfermedades miopáticas, tienes que luchar con un montón de enfermedades. Y llegamos a esto por exclusión, porque tenemos que hablar, por ejemplo, de enfermedades neurológicas. Primera neurona, segunda neurona, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrópica, las enfermedades que hay que pueden producir debilidad. Y es una enfermedad que produce una debilidad de músculos proximales. Tú ya puedes decir, entonces, pues se afloja, pues, está débil, ¿no? Pero que sea cuando se levanta, se quiera limpiarse, quiera levantar, cuando en realidad tiene que tener una relación muy directa con el cuadro típico de enfermedad. Cuando no puede usar el músculo, el cuádriceps, porque quiere levantar o subir una escalera. O sea, tiene que tener este tipo de relación, ¿no? Entonces, hacia ese tipo va, no es debilidad en general, pero sí cursa con debilidad muscular, ¿no? Pero acá también la fisiopatología es muy variada, ¿ya? El complemento, acá el complemento tiene que ver bastante, ¿no? Ahí te voy a explicar por qué, los anticuerpos, todo lo que es la inmunidad humoral, la inmunidad celular, tiene que ver porque al final va a producir toxicidad en dónde, en el endotelio. Donde hay hipoxia y va a haber pérdida de capilares. Igual que antes, o sea, en la ectodermia había una vasculopatía, pero al final no por X motivo generaba inclusive fibrosis. Acá no, esta pérdida de capilares produce daño en el músculo. Y el músculo va a producir destrucción muscular, ¿no? Entonces, y ese por un lado. Por otro lado también hay situaciones en las cuales está comprometido el complejo mayor de histocompatibilidad que tienen un efecto de estrés del retículo endoplásmico. Es importante el retículo endoplásmico porque ahí está el calcio, ahí están las moléculas que tienen que ver con la contracción del músculo. Entonces, al haberse alterado esto, se produce un daño en la fibra muscular, ¿no? Entonces hay pérdida de las miofibrinas. Entonces, por ejemplo, en la dermatomiositis está implicado mucho todo esto es lo que hemos hablado, las probables causas genéticas, epigenéticas, virus, no sé, pues, han hecho un estímulo, de repente anticuerpos, de repente ya se formaron anticuerpos han hecho, ya desencadenado, ya han activado con la cascada del complemento. Acá se ven incluidas como 9 moléculas de complemento y al final, ¿cuál es el trabajo del complemento? Simplemente formar el complejo de ataque de membrana. Al atacar la membrana del endocito, si daño pues, en el endocito, en el endotelio, ¿ya?
y producen pues daño acá, se producen moléculas, citoquinas, linfocinas, y también puede haber alteraciones de otras células como los macrófagos que también van a producir aumento del factor de necrosis tumoral, ¿no? Disminución del óxido nítrico, o sea, todo, aumento de la adrenalina, o sea, muchas cosas. Igual acá, ¿no? Acá se producen perforinas, este es el amiocitis. Acá se producen, tienen acá, al final tienen el daño, ciertas interleuquinas, ciertas perforinas, que van a producir directamente daño en la célula. Pues acá van a ver síntomas específicos que se dan en la dermatomiositis. Acá se ve que es como si hubiese pintado acá de rojo sus párpados, puede ser de rojo, heliotropo, violáceo, vinoso, diferentes colores. No todos van a ser como está acá, ¿no? Todos tienen diferentes colorcitos especiales, de acuerdo a su carita. Ya está morenita, de repente va a ser más rojo, un poquito más oscurito. Entonces, mira, acá ven el signo de Gotthold. Eso se da en superficies, en los codos, ¿ya? Y acá, por ejemplo, es unas lesiones que se dan porque tienen mucha fotosensibilidad. Si tú tuvieses acá un hueco acá en la espalda y te dé sol, ahí te saldría la lesión. Acá, porque estás en el escote, te da el signo de la vena. Estás acá en la espalda, te da el signo del chalo. O sea, de acuerdo al lugar, acá, estás desnudo, te da nada. Yo no, después o sea, eso se llama poikilodermia, ¿no? Entonces, tienen nombres, pero las pámpulas de Gotthold son típicas acá. Nudos, nudillos, solo se ven los nudillos. Mira, puede ver en diferentes lugares, ¿no? Pero acá se afectan los nudos, los coditos y los nudos se ven afectados. Y nunca, mira, acá tiene el signo de Gotthold en codos, en rodillas. ¿Ya? Fíjense acá. Nudos, acá no tiene nudos. Cuando no se ven nudos, eso se llama lupus. Lupus. ¿Ya? Puede haber calcinosis, es el depósito del calcio a nivel subcutáneo. ¿Cuánto falta, chica? 6 falta. Me voy a más antes. Chao. Siempre otros cuadros críticos que hay que antes no se veía. ¿Qué es el síndrome antisintetasa? Acá se da las manos del mecánico. Parece que la mano es áspera, escamosa, descamativa. Como ustedes ven a esos que trabajan como agarrando fierros, les llaman manos de mecánico. ¿Quién tiene manos de mecánico? Nadie trabaja, porque todos acá escriben, pues, tienen manos de... También se da en ¿cómo se llama? En las miopatías, este nivel de afectación. Y acá, voy a acabar con esto. Acá, en las miopatías, lo que ha revolucionado el cambio de la posición de nuevos nombres o grupos clínicos o subclínicos es el advenimiento de los anticuerpos. Los anticuerpos, la inmunología. Un paciente que ve un paciente con dermatomiositis, era pues típico, era pues evolución normal, tranquilo, sensible a los corticoides, a la citopina y punto. Pero pacientes que te vienen así, que tengan agresión, que tengan necrosis, que se infecten, que salgan pus, como vieron antes en una imagen así, se da en ciertos pacientes con neuropatía. ¿Y en quiénes? En los que tienen estos anticuerpos. Hubo un paciente en el cual entró por así joven, 30 años, y tenía toda la sintomatología de dermatomiositis, pero recontra severo, que todo se necrosaba, purulento, y se toma la tomografía y tenía fibrosis pulmonar todavía en etapa avanzada, pero el pata duró como un mes porque estaban probando, señor, no se duerma, estaban probando todos los medicamentos y ninguno lo mejoraba. Es más, estas medicaciones también son medidas que pueden tener efectos indeseables, que es entrar en infecciones, la cosa que es una insuficiencia respiratoria severa, y al final nunca se pudo definir el tema en ese momento. ¿Por qué? Porque el paciente murió cuando hicieron la necropsia, encontraron en el estudio anticuerpos IgD. O sea, gravedad, ¿no?
Entonces, muscularmente ven, ¿no?, que no pueden levantarse. Son pacientes que no pueden, a veces cuando se agarran por acá, en la parte de acá, a veces hay sensibilidad. Muchas veces de los pacientes con poliomielitis no tienen dolor, no todos van a hacer encima aumento de enzimas, a veces es leve. Solo hay una miositis, una miopatía necrótica inmunomediada. Es otro cuadro clínico. Miopatía necrótica inmunomediada. A veces es producida por las estatinas, las que tanto usamos nosotros. Entonces, esas tienen otro tipo de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos en el tiempo van a definir diagnóstico, van a definir tratamiento y pronóstico. ¿Por qué ha venido a ver la señorita? Entonces, hay debilidad proximal, puede haber sensibilidad, muchas veces no, depende del grado de afección. Si hay dermatositis, ¿ya? O sea, hay un tipo de dermatomiositis sin miopatía, sin destrucción. Y es en esos tipos de pacientes que cursan con falla respiratoria y con necrosis. Es el MDA5, pues. La dermatomiositis típica que se clasifica en juvenil, en amiopática. Creo que se va a poner, ¿ya? Y el porcentaje, no todos no es tan frecuente, o sea, debilidad proximal no da el 100%, 55%. ¿Por qué? Por el grado de afección del músculo. A veces es tan evidente el cuadro de dermatomiositis que no requiere biopsia, ¿no? Cuando es suave nomás, tenemos que necesitar otro tipo de elementos, por ejemplo, de resonancia magnética, biopsia. Ya no puede entrar muy tarde. ¿Ya? Vía respiratoria, fibrosis pulmonar. Mira, este es síndrome antisintetasa. ¿Ya? Este paciente tiene miositis, poliartritis, fiebre, anticuerpos antisintetasa, Raynaud, EPIC, fibrosis pulmonar severa. Entonces, son cuadros diferentes. Con el tiempo ya vamos a cambiar la fisiología, porque también probablemente maneja cuadros un poco diferentes, pero estos son más actualizados, ¿no? La dermatomiositis tiene una tendencia, también de acuerdo a los anticuerpos que salen, asociado a neoplasias, ¿no? Acá lo vemos ovario, pulmón, cuerpo, al sexo, si es hombre o mujer, vemos qué neoplasia está. Justo le decíamos dermatomiositis amiopática. O sea, ¿cómo no? Dermatomiositis está. Esto nació de la inflamación del músculo, pero en este paciente no hay compromiso muscular. Síndrome de superposición, cuando se juntan dos enfermedades, ¿no? El más frecuente, pues, lupus, esclerodermia, enfermedad mixta, artritis reumatoidea. ¿Ya? Entonces, esta es la evolución. Hace tiempo, no solamente, por ejemplo, acá Johan y Peter, ellos clasificaban polimiositis y dermatomiositis. Y de ahí salía el diagnóstico. Han ido avanzando, luego introdujeron estas empatías por cuerpos de inclusión. Ya acá no está el diagnóstico de empatías, ¿cómo se llama? Microdisante. Y al final irregular, que clasifica también dermatomiositis. Generalmente el diagnóstico se basa, como decía, ¿no? Inclusión de las miopatías, debilidad proximal, medición de enzimas, electromiografía, la clínica, ¿no? Esta es una revisión de todo lo que hemos evaluado, pero lo ven con una puntuación, que acerca mejor al diagnóstico. Eso lo van a ver ya ustedes en la casa más detenidamente, ¿no? El diagnóstico de enzimas, la mejor sigue siendo creatinfloquinasa y una serie de anticuerpos. Todas tienen una expresión, todos tienen un fenotipo. Por eso eso va a cambiar con el tiempo. Todos tienen solo antes veíamos anticuerpos, porque ya empezamos, ¿no? Ahora están pasando un montón de cosas y
te dan cuadros clínicos especiales. Acá me dan miopatía necrosante. ¿Ya? Van a ver acá, esta cosa te da asociada al cáncer. Ya se están viendo, ¿no? Vamos, hacemos el mundo panel, todavía no hay en seguro, ¿ya? Pero en el mundo se hace un panel, ¿no? Nos saca la sangre y en 20 minutos tenemos por ahí paneles, 16 anticuerpos. La electromiografía, la biopsia de músculo, siempre en la dermato hay un infiltrado perivascular que afecta los vasos, los vasos. Y en cambio, en la miocitis, la inclusión, por cuerpo de inclusión, afecta directamente el músculo, adentro, el músculo. ¿Ya? Acá vamos a ver. La resonancia magnética, a veces es para ver periodos de edema, de actividad, para definir dónde voy a hacer la biopsia. ¿Ya? Este es un resumen de todo lo que hemos hecho. Gracias. ¿Una pregunta? Nada. Un aplauso.